Historia contemporánea 1, 1789-1914. Basada en el libro Historia Contemporánea Universal del surgimiento del Estado contemporáneo a la Primera Guerra Mundial, de Ángeles Larío, coordinadora, y publicado por Alianza Editorial. Primera parte. Los inicios revolucionarios y el nacimiento del Estado contemporáneo. Esto es un resumen hecho por mí y que iré entregando poco a poco. El nacimiento, esta primera parte habla del nacimiento del nuevo régimen, el triunfo de las revoluciones liberales, la organización constitucional de los estados occidentales, de súbdito a ciudadano, de la soberanía del rey a la soberanía nacional, nación e instituciones, es decir, poder legislativo, poder ejecutivo en el rey, justicia independiente. Referencia al filósofo Locke en sus tratados de gobierno. 1. Lo contemporáneo y las revoluciones. El nuevo gobierno se basaba en la soberanía nacional, 1, la representación, 2, y la separación de poderes, 3. Estas tres cosas pasaron a constituir la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano. Y esto es muy importante. La defensa de los derechos del hombre y del ciudadano se basa en la soberanía nacional, la representación y la separación de poderes. Un largo siglo XIX eminentemente constitucional. Lo contemporáneo, el mundo liberal democrático que se comenzó a gestar en el ámbito atlántico, es decir, llamaremos contemporáneo al mundo liberal democrático que se comenzó a gestar en el ámbito atlántico, es decir, a ambos lados del océano Atlántico. Aquí habría que mencionar como lecturas interesantes las reflexiones sobre la Revolución Democrática en América de 1835 de Tocqueville y The Age of the Democratic Revolution, A Political History of Europe and America, 1760-1800, de R.R. Palmer, un libro de 1959. Son libros de referencia muy importantes. Vamos a comenzar con la Revolución Inglesa del siglo XVII. Para los anglosajones, ingleses, es un criterio más evolucionista. Quiero decir, un criterio más evolucionista que revolucionario. La historia moderna, o la modern history, como dicen los ingleses, llega hasta la Primera Guerra Mundial. Y la contemporaneidad se inicia con la Primera Guerra Mundial. Los ingleses utilizaban otra, periodización. Es decir, esta es la periodización, que se acostumbra a utilizar. Modern History hasta la Primera Guerra Mundial, historia contemporánea a partir de la Primera Guerra Mundial. Pero los anglosajones, y en este caso cuando decimos anglosajones nos referimos a los ingleses, usan un criterio más evolucionista.
2. La época de las revoluciones. Ideas y procesos en la construcción del Estado contemporáneo. La nueva cultura política. 2.1. La Revolución Inglesa. Hay dos momentos revolucionarios en Inglaterra en el siglo XVII. El primer momento en 1640 y el segundo momento en 1688. Los Tudor, siglo V, Enrique VII. Vamos a hablar ahora de la época de Isabel I. En esa época hubo conflictos en el Parlamento, estábamos en el siglo XVI con Isabel I, finales del reinado de la misma, o sea, finales del reinado de Isabel I. Se necesitó reunir más a menudo el Parlamento para aprobar los gastos extraordinarios de la expansión inglesa. Isabel I muere sin descendencia y se abre la época de los Estuardo. Ahora nos vamos con Jacobo I, el primero de la época de los Estuardos. Jacobo I, ya hicimos un brief sobre Isabel I. Jacobo I, hijo de la reina María Estuardo de Escocia, dado que Isabel I no dejó descendencia. Jacobo I se acabó con la tradición de la Carta Magna y el rey se colocó por encima de la ley. Se ocasionó un conflicto entre los órganos del Estado, rey, parlamento y tribunales, que desembocó en guerra civil. Esto fue obra de Jacobo I. A Jacobo I lo sucede Carlos I. Carlos I sigue la tradición de su padre y disuelve el parlamento. En 1628 el pueblo se negó a pagar los impuestos y tuvo que volver a reunir al parlamento. Los comunes hicieron una petición de derechos que se basaba en que la nación no podía ser obligada a pagar impuestos, etc., no votados por el parlamento. Seguimos en el reinado de Carlos I. Carlos I cedió y luego violó su palabra. Disolvió a los comunes, buscó apoyo en los lores y gobernó 11 años como rey absoluto. Luego reunió de nuevo al parlamento para pedir dinero para frenar las insurrecciones. No lo logró y lo volvió a disolver. Este momento se conoce como el Parlamento Corto. El rey convoca elecciones, comprando votantes, etc., y constituye el Parlamento Largo. El 57% de sus componentes eran constitucionalistas. John Pym, con Y y M, el presidente del Parlamento, denunció los abusos del rey, nos referimos a Carlos I todavía, y hubo una gran protesta, Grand Remonstrance. El rey acusó a los diputados de alta traición. Carlos I. Hubo una revuelta generalizada, el rey se trasladó a Oxford, donde se convocó el llamado Parlamento Auténtico. Ya pasamos por el Parlamento Corto, el Largo, ahora viene el Parlamento Auténtico, con los lores y los comunes fieles al rey, y se hizo con un ejército mercenario. La revolución, que implicó guerras civiles, se prolongó entre 1642 y 1653, entonces estamos en el siglo XVII, con 3 periodos, de 1642 a 1645, de 1648 a 1649 y de 1649 a 1653.
Por su parte, los parlamentarios del Parlamento Largo reunieron un ejército radical y disciplinado, New Model Army, ideológico, donde destacó Oliver Cromwell, que reclutó a los primeros componentes de los llamados Ironsides. Era considerado una unión de hombres libres del pueblo de Inglaterra para defender la libertad y los derechos fundamentales del pueblo. Cromwell pertenecía a los moderados que intentaron llegar a un acuerdo con el rey. Los Levelers, niveladores, y los Daggers, cavadores, proponían la ejecución de Carlos I y la abolición de la monarquía. Esta tendencia radical imperaba en el ejército, pero no en el parlamento ni en la sociedad. Se depuró el parlamento, erigido en tribunal de justicia. Parlamento Romp. Carlos I fue ejecutado. Se le juzgó y condenó por tirano y criminal. La sentencia fue del 27 de enero de 1649, siglo XVII. Gobierno revolucionario. Su primera intención fue buscar otro rey, pero se proclamó la república. La abolición de los lores. Un parlamento unicameral. Y el parlamento tendría el poder supremo, con un consejo de Estado que detentaría el poder ejecutivo. El 7 de febrero de 1649 se abolió la monarquía. Siglo XVII. El 19 de mayo se proclamó la república. Estamos hablando de Inglaterra. En este modelo revolucionario llamado gobierno de asamblea, ¿por qué se llamó gobierno de asamblea? ¿Cuáles eran sus características? Bueno, era un gobierno que quedó en manos del Parlamento Romp, reconvertido en una única cámara, la Asamblea, donde se reúnen y confunden todos los poderes. Duró hasta el 20 de abril de 1653, cuando Cromwell protagonizó un auténtico golpe de Estado militar, disolviendo el Parlamento que quería perpetuarse, o disolviendo a un Parlamento que pretendía perpetuarse. Comienza el gobierno personal de Cromwell, su dictadura prácticamente, realizó unas reformas sorprendentes. Racionalización y simplificación legal. Matrimonio civil. Fin de los privilegios eclesiásticos. Codificación del derecho. Nombrado Lord Protector. Una monarquía personal. Y estamos bajo el gobierno de Cromwell. Gobernó bajo una constitución denominada Instrument of Government, que implicaba parlamentos trienales con representación de Irlanda y Escocia. Tenía 36 escaños y dominaban los propietarios terratenientes, propietarios de tierras. Existía el voto censitario y el gobierno era todopoderoso, pero este parlamento también fue disuelto por Cromwell por su rechazo al poder del ejército y el intento de reformar el Instrument of Government. Esto le enemistó con la burguesía
y a su vez los monárquicos, subvencionados por Francia y España, interesante, ¿no? Los monárquicos, subvencionados por Francia y España, preparaban la sublevación contra ese régimen. La restauración llegó con la muerte de Cromwell. ¿La restauración de qué cosa? Pues de la monarquía, por supuesto. Y aquí llegamos a Carlos II. Carlos II, Parlamento, se ocupa de la política exterior, religión y comercio. El problema llegó con la tolerancia del rey con los católicos. Esta confesión representaba en toda Europa el absolutismo, y esto es muy importante. El catolicismo representaba en toda Europa el absolutismo. Mi comentario personal, pues lo sigue representando en España, aunque no haya monarquía absoluta. Comentario personal, olvídenlo. Bueno, pasó a ser cuestión política central el apoyo del Parlamento al anglicanismo, frente a la tolerancia del rey, que parecía significar búsqueda de apoyos para una vuelta al absolutismo. Esto es bajo Carlos II. Se expulsó al 20% de los clérigos de sus beneficios eclesiásticos. Muy bueno. La monarquía casi no convocaba al Parlamento. 1685, siglo XVII, muere Carlos II. Jacobo II, seguimos en el siglo XVII, siguió la misma política. La Esperanza pasó a ser su hija, protestante, casada con Guillermo de Orange, protestante también. La división final fue cuando el rey tuvo un nuevo hijo y se llegó a temer una regencia católica. Se dice que entonces nacieron los partidos políticos en Inglaterra, los Tories, anglicanos, conservadores, enemigos tanto del catolicismo como del puritanismo, que querían una corona fuerte y no admitían la resistencia a la autoridad. Y los Whigs, que eran puritanos, que proponían la tolerancia religiosa, un parlamento fuerte, el pacto social y el derecho de resistencia a la autoridad. Ambos partidos se unieron en 1688 para derrotar a Jacobo II. Jacobo II se fue. Y llegaron María y Guillermo. La corona pasó a su hija María, y seguimos en el 17. Su esposo, Guillermo de Orange, también fue proclamado rey. Declaración de Derechos puso fin a gloriosa revolución. A esa revolución hubo una revolución de 1688 a 1689 y una declaración de derechos. Se sentaron las bases del moderno sistema constitucional inglés. La segunda revolución pacífica. Se estableció que no se pudieran cargar impuestos que no hubiesen sido aprobados por el Parlamento. Se consolidó la mayor fuerza de los comunes, la representatividad. Se estableció la libertad de cultos, excepto para los católicos. Bravo, este bravo es personal. Se produjo la unificación definitiva de Inglaterra y Escocia. Seguimos con María y Guillermo en el trono. 1694, elección general al menos cada 3 años se estableció. 1695, se abolió la censura. Ley del acuerdo. Settlement Act. Para la limitación de la corona y mayor protección de las libertades. O Settlement Act. Para, repito, la limitación de la corona y la mayor protección de las libertades.
El rey debería ser anglicano, muy importante, subrayado, pregunta de examen, etc. El rey debía ser anglicano. La Constitución, suma de procesos, leyes, comenzó a verse como un hito histórico. Estabilidad, hubo mucho desarrollo económico, comercio, aumentó mucho la estabilidad política y el comercio. Los derechos, vida y propiedad fueron firmemente garantizados y se constituyó la sociedad más avanzada de su época, con María y Guillermo. Se desarrolló la cultura y un nuevo pensamiento. Aparece Newton. Y luego, 2.2, la gestión de una nueva cultura política. Bueno, esto es todo por ahora. Esta es una asignatura. Esto es todo por ahora. Y esto es una asignatura del, no me acuerdo el año, creo que tercer año, no sé. O cuarto, no sé. Bueno, esto es una asignatura de un primer cuatrimestre, no recuerdo de qué año, si tercero, cuarto, segundo, no sé. Esta es una asignatura de un primer cuatrimestre de la carrera de Geografía e Historia de la UNED. Es decir, que estos exámenes se presentan en enero, febrero o en septiembre. Voy a tratar de aquí a septiembre de tener un resumen del libro completo en estos videos. Y si me da tiempo también un resumen de los apuntes de clase y cualquier otra cosa que pueda conseguir. No sé qué le pasa a mi pronunciación inglesa de hoy, está bastante mala. Y antes tenía otro canal que por alguna denuncia fue retirado y vuelvo poco a poco a grabar videos para diferentes asignaturas de diferentes grados de la UNED. Bueno, hasta luego. Hasta la próxima.